Y estamos oficialmente live en el podcast número 4 de Trading Republic, de nuevo con Fran. Fran, ¿cuánto tiempo cree que pase para que la otra gente se empiece a unir? Y cuando vean que estamos creciendo. Al Yo final, los creo. que estamos aquí, como dijeron los chavistas, en pie de lucha, rodilla en tierra, fuera de chinazo, somos nosotros. Entonces, hoy nada, vamos a hablar de un tema que particularmente me gusta, sobre todo para los venezolanos, ¿verdad? De nuestra generación que vivió y vio cómo se desarrolló y creció y los ideales y la metodología de un socialismo, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo de todo, no de cada detalle, ¿no? Pero fue una transición para llegar al punto en que estamos ahorita y me doy cuenta de que es más como una batalla psicológica de años para llegar a ese punto. ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, eso sí, no sucedió en 20 años que tenemos de socialismo, no, eso no, ya vino un entrenamiento de la fue un proceso. sociedad para que la sociedad eventualmente aceptara el socialismo. Sí. ¿Sí me Lo que entiendes? pasa es que en Venezuela el socialismo no tampoco, o sea, no tiene 20 años, tiene más años, pero se intensificó en los últimos 20 años. Ujú. Y de hecho, la mentalidad socialista fue la que nos llevó a- al gobierno de Chávez y sus políticas. Sí, a mí me parece que, o sea, tú no puedes de repente, imagínate que un pueblo libre, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer Estados Unidos, ¿verdad? Una sociedad capitalista. Entonces, no puedes simplemente quitarle como que los derechos o que haga todo lo que se vive en un socialismo, por ejemplo, como el Venezuela ahorita en el 2021, en un periodo de 15 años o de 20 años. Tiene que haber como un proceso en el cual yo creo que de pana es como un adoctrinamiento que lleva muchísimos años, que viene desde las escuelas, ¿verdad? Desde, por ejemplo, canales de televisión. Claro, eso eh, toma tiempo. exacto, para que la sociedad en su mente vaya como que aceptando todo lo que vaya sucediendo. Claro. O sea, es un tema de adoctrinamiento disculpa, Ujú. que va con el tiempo. Y si te pones a ver en Venezuela, todo fue a su tiempo. Todo fue, puede ser, mucha gente lo puede ver como planeado, ¿no? Pero con el tiempo fueron apretando más, como quien dice, la tuerca. Ujú. Yo me acuerdo que hace tiempo habían cubanos allá en Venezuela, yo conocí muchos cubanos. Son muy buenas personas, los que yo conocía eran médicos y ellos decían, o sea, tienen que tener cuidado con estos gobernantes y todo el tema porque en Cuba pasó y ustedes están viviendo lo mismo que vivió Cuba hace tanto tiempo. Y yo me acuerdo que mucha gente, o sea, ahí en el mismo entorno cuando hablamos, le decían, no, no, yo no creo, vale, Venezuela es un país, o sea, tenemos todo, eso no va a pasar. O sea, a Cuba le pasó porque es una isla. Correcto, eso dicen, Y, sí. y con el tiempo fue pasando y ya el venezolano cambió la mentalidad de decir, no, ya yo no creo, a, ahora dice, es lo más probable, es lo más seguro, Ujú. que te quiten algún derecho, que te quiten alguna libertad, ¿entiendes? Sí, porque y es una cosa que me he dado cuenta que ha funcionado en muchos países. Es un sistema que está comprobado que funciona. O sea, lamentablemente, o sea que de verdad esa gente adquiere el poder, nadie los tumba, hacen lo que quieran, el pueblo se muere de hambre, la economía se cae, inflación, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas que se viven en Venezuela, pues. Claro, Entonces, pero es un sistema. O sea, necesitan que sea una cosa después de otra, como todo lleva como un orden, claro. un momento exacto Sí, de ejecutar.
Y Y si tú lees el manifiesto comunista, prácticamente tiene un proceso. O sea, el socialismo es un medio para llegar al comunismo y todo exacto, toma su tiempo. exacto. Tú no puedes tomar una sociedad democrática y transformarla en comunismo así por así. Claro, exacto. No se puede, No se puede porque la porque la gente lo va a gente se rechazar. rebelaría. Claro. Ajá. Entonces, el tema de las políticas, primero van moldeando el terreno, van haciendo pruebas, van haciendo distintas cosas como para irse ganando la gente Ujú, y que las generaciones en el tiempo vayan viendo todos esos cambios. Si tú te pones a ver Venezuela, Venezuela tiene 60 años de socialismo. Venezuela tiene 60 años que no tiene un gobierno de derecha. Y el comunismo en Venezuela fue por 40 años de socialismo. Y la gente no sabe eso. O sea, la gente obviamente no lo sabe porque en Venezuela y en la mayoría de los países hay muy poca cultura política, muy poca educación con el tema de las políticas, las leyes, la economía. La gente no está interesada en eso, y menos en un país cuando tiene tanta bonanza. Venezuela tuvo muchos años de bonanza. Y imagínate, el mal se veía, pero no era tan grave porque había dinero, había plata en la calle, como quien dice. ujú. Y la gente se sentía conforme con eso. Pero si a Venezuela lo hubiesen gobernado gobernantes con una mejor ideología, con una mejor visión, Venezuela sería otro país. Y lamentablemente, lo que puso a Venezuela, lo que eligió por lo menos a Chávez, fue esa mentalidad. Porque creo que fue Carlos Andrés Pérez quiso tirar el famoso paquetazo, quien llama, del 89 que hubo el Caracazo, fue porque él vio que ya la economía, así como iba, no era sostenible. Él tenía que hacer ajustes. Eso fue lo que le recomendaron sus economistas. Mira, haz ajustes, sube el precio de la gasolina, haz esto, porque si vamos como vamos con tantas regalías, no vamos a llegar para ningún lado. Y cuando lo quiso hacer ya era muy tarde porque la gente estaba acostumbrada a las regalías. Y ahí fue cuando hubo la rebelión, después llegó Chávez, no, que sí, que yo los voy a dar a todos, y ahí sabemos el resto. Pero Ujú. ya la población venía mentalizada con, con esa idea de que las cosas tenían que ser dadas, no ganadas. Totalmente de acuerdo. Es así y no crea. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que yo que vivo aquí en Estados Unidos y yo tengo mucho contacto con muchas personas por mi trabajo. Siempre estoy hablando con diferentes personas y hay veces que entablan conversaciones, etcétera. Yo también estoy, ¿sabes? Viendo videos todo el tiempo de lo que está sucediendo, etcétera. La gente aquí en Estados Unidos me sorprende la cantidad de gente que, lo que usted dice, que desconoce de la política. ¿Sí? O sea, ellos simplemente no saben ni les importa saber de qué se está discutiendo ahorita en el Congreso, por ejemplo. ¿Qué leyes están pasando? Porque desde el punto de vista que yo lo veo, es mi plata que yo pago en impuestos la que esa gente utiliza, Claro, ¿sabes? Entonces, las leyes que ellos aprueben te afecta, me claro, afectan, pueden ser que me afecten fuerte. Entonces, por lo menos tengo que saber, ¿sabes? Es algo que está siempre público. Y mucha gente no tiene ni la remota idea, no saben quién es, por ejemplo, Nancy Pelosi, mm, la representante del Congreso, la speaker demócrata. Por ejemplo, esa mujer tiene como 20 años, que ya, ella hace 20 años ya debe dejar la política. Está vieja, tiene demasiado tiempo en el poder, tiene demasiado control. Entonces, esas cosas se prestan para que haya corrupción. ¿Me claro, que entiendes? Un haya el cargo caldo de político cultivo no debería ser perfecto, vitalicio. ¿Ve? Entonces, la mayoría de esa gente en el Congreso, en el Senado, tiene mucho tiempo. Y está mal porque tú no le puedes dar mucho tiempo poder a una persona. claro. ¿Ven? Y eso pasa en la mayoría de los países, En todos los países, todo. pero, O o sea, sea, exacto, en todos los países. Bueno, no voy a decir en todos, yo sé que hay unos países en por Europa eso, que entonces te tienen digo en muy la buenas mayoría, políticas, ¿me entiendes? Por claro, ejemplo, usted sabe que Polonia eh,
su economía en los últimos 30 años no ha parado de crecer. O sea, Polonia está, Suecia marico, también, negocios, inversiones, tal, Dinamarca, tienen leyes para apoyar las inversiones. Entonces, Polonia, en cuanto a economía, sí, súper bueno que está. Estaba viendo. Bueno, pero, entonces, ¿qué sucede? Como esta gente no está pendiente, ¿verdad? De nada de lo que sucede, viene, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, un Chávez, ¿verdad? Y ellos escuchan hablar a Chávez, Chávez dice, sí, yo les voy a dar esto, tal, porque todo es para el pueblo, porque la gente rica es mala, este, el populismo, sí, que tal, pero no, nosotros somos para ustedes. Entonces, claro, ¿qué hace la gente con esa mentalidad? Ellos se van por discurso, claro, ¿entiendes? Ellos van a que- dar su voto acorde a un discurso político, ¿verdad? Es como una venta, ¿sí? Como, por ejemplo, que usted vaya a comprar un carro y usted iba por uno y yo le vendí otro. A eso es. saben persuadir. O sea, De hecho, usted tenía una idea, pero yo con claro, mis habilidades de venta, claro, yo no quise venderle este carro porque este carro no me convenía venderlo, por ejemplo, pero entonces yo pasé el cliente a otro carro. claro, Yo habilidades de la persuasión y vendí oratoria, con otra idea y claro, se fue contenta con esa idea. Entonces, la política es así, de la sí. forma en que yo lo veo, es una venta. No, es así, es una venta. Sí. De hecho, yo en Venezuela yo hice un curso de oratoria, Ujú. era un curso de oratoria express, duraba que si, una, no sé, unas 8 horas, 10 horas, repartidas en 4 semanas. Y el profesor de oratoria me dijo, mira, o sea, nos dijo que Chávez era experto en oratoria y que él, antes de lanzarse a la política, él hizo cursos de oratoria y de cómo persuadir a la gente. Y que él No, era, o y era sea, increíble, él güey. siempre Ujú. en su avión, en todo, él cargaba su profesor de oratoria, Ujú. que lo asesorara para poder llegar a la gente, pues. Y los Ujú. gestos que él hacía, los colores que él usaba, Ujú. todo era para poder llegar a la gente. Y lo logró. O sea, y de hecho ellos respetan y admiraban mucho a Chávez en esa parte porque era un duro, pues, era un crack, como quien Es dice. que cualquiera que lo niegue está equivocado. Claro, Sí, el hombre tenía demasiada influencia. mucha mente, Increíble, era muy demasiada inteligente con influencia. eso. Y si no fuese de verdad por el cáncer, él todavía estuviese en el poder. Sí, Todavía estuviese en el poder. sea, un tipo que tenía influencia Ujú. a nivel mundial, pues se podría decir, porque Ujú. la gente le tenía respeto. Sí, sí. Nadie le tiene respeto a Maduro. Nadie, no, si Maduro es un bobo de playa, como dicen en Triste, Venezuela. mamá. Ajá, pero bueno. Entonces, claro, ellos van y votan por un discurso político en vez de decir, bueno, pero ya va. Te voy a dar un ejemplo aquí en Estados Unidos, que es lo que yo sé. El presidente Biden, él quiere subir los impuestos. Ajá, ¿Sí? Y él durante su campaña, él dijo, yo voy a subir los impuestos. Pero el discurso de él es, yo voy a subir los impuestos para la gente rica. ¿Ok? Eso fue lo que él dice. No porque la gente rica tiene que pagar su parte, porque aquí los millonarios no pagan impuestos. Y los millonarios no pagan impuestos simplemente porque la ley aquí de impuestos es un libro como de 530 páginas. ¿Sí? La ley de ya, impuestos. Solamente como 30 páginas o menos, máximo 30 páginas, están dedicadas al incremento de impuestos. Al incremento. De 530, solamente 30. Las otras páginas están dedicadas para la reducción de impuestos. ¿Sí? La ley de claro, taxes está hecha para que aquí en Estados Unidos, por lo menos, usted reduzca sus impuestos de manera legal. de manera, ¿Cómo? Bueno, haciendo cosas que el gobierno considera buenas, por lo tanto ellos dan incentivos. Le voy a dar un ejemplo. claro, Si usted es una persona que tiene inversiones en energía, por ejemplo, en compañías de energía, o de repente el gobierno va por ahí menos a, sí, vainas de energía, pues solar o petróleo, vainas así. Esas inversiones usted las puede descontar de sus impuestos y no paga
impuestos en la ganancia que le haga, ¿sí? Y si usted tiene pérdidas, por ejemplo, si usted tiene pérdidas en esa inversión, usted puede agarrar esas pérdidas de esa inversión y aplicárselas a otra inversión que usted, por ejemplo, no esté teniendo pérdida. Espérate, ¿Qué ya, pasó? bueno, me estaban llamando el teléfono. Ajá. Ve, por ejemplo, entonces vamos a suponer que yo invierto en bienes raíces y tengo mi inversión en compañía de energía, pero entonces la compañía de energía por algún motivo cayó, una demanda, lo que sea, yo tengo pérdidas, ¿sí? En esa inversión. Pero en mi inversión de bienes raíces no tengo pérdidas, pero yo puedo tomar estas pérdidas de aquí y descontárselas de los taxes de mi otra inversión, solamente porque yo invierto en energía. ¿Ves? Si usted, por ejemplo, abre una compañía, tiene empleados por el hecho de usted emplear gente, ¿sí me entiende? Que usted está creando trabajos, Claro, o usted sea, tiene ciertos beneficios de taxes, de sí, impuestos. eso pasa en todas las economías capitalistas donde Exacto. tiene Es sentido magnífico. porque si yo estoy produciendo, yo Ujú. estoy generando empleo, yo estoy dando una solución, ya sea en tema de vivienda, porque el gobierno, el Estado, no tiene la capacidad ni los recursos, puede que los tenga, pero no tiene ni la capacidad ni la experiencia para poder solucionar esos problemas. De Correcto. hecho, la idea de un Estado, en mi opinión, debería ser lo más pequeño posible, el Estado debería ser lo más pequeño posible y que el mercado como tal se encargue de todos los problemas. Siempre va a haber alguien que lo va a solucionar, que el Ujú. mercado fluya solo, ¿entiendes? El gobierno o el Estado tiene que encargarse de simplemente dar las condiciones, ¿entiendes? Los que deberían pagar impuestos eh, normalmente son los empleados, la gente que no, la gente que está haciendo una carga para el Estado, de cierta manera. Porque si tú te conviertes, vamos a suponer un ejemplo, en un empleado con una carrera, ¿qué vas a hacer tú sin educación financiera? Vas a llegar, a endeudarte, vas a consumir, eh, no vas a dar ningún tipo de solución. Si por lo menos en tu campo hay mucha oferta de personas que hacen lo mismo, eres una carga para el Estado y tienes que pagar tus impuestos. Así lo Correcto, ve el Estado, así lo ve la sociedad capitalista. correcto. Entonces, más bien, ¿por qué no motivar a la gente a que no dependa del Estado, sino que sea autosuficiente? Claro, Entonces, claro, eso es lo que por lo menos cosas así, así de simples, no, para no ir más adentro, es lo que la gente no conoce, no sabe. Entonces, por eso ellos escuchan simplemente a un presidente decir, no, porque yo le voy a subir los impuestos a los ricos, tal. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está haciendo que la gente emprendedora, ¿verdad? La gente que crea trabajos, la gente que aporta a la sociedad, ¿me entiendes? Eh, simplemente pierda el interés en este país porque el gobierno le está obstaculizando la, el la- progreso. las vías, claro, para Exacto, ¿me poder entiendes? Están avanzar. poniendo obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted llega y saca al dueño de Tesla, por ejemplo, Elon Musk, le pone obstáculos porque el hombre es muy emprendedor y tal, y es multimillonario, pero entonces hay que cobrarle los billones de dólares que deben impuestos, que no sé qué, no sé qué más. ¿Ves? Porque la gente Marico, pero le eso tiene pasó, rechera a eso ya los pasó millonarios. allá en Estados Unidos. Entonces ya voy. Entonces, sí, pero lo que no ven es que están, o sea, están es como metiéndole en la cabeza a la gente esa ideología de que el millonario es rico, perdón, que el millonario rico es malo, que esa gente no paga impuestos, ¿qué tal? Entonces está volviendo como a la gente más mediocre. Claro, Eso es lo que ellos no ven. claro, es Entonces, populismo. exacto, entonces eso es lo que ellos no ven. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, men, y me frustra de una manera porque yo lo veo y yo cuando hablo con la gente, por ejemplo, ayer vendí un carro y era una señora de Puerto Rico, estaba casada con un americano, blanco, y fue con su hija, ¿sí? Muy buena gente. Tal, entonces empezamos a hablar y no sé qué, y cayó el tema de los géneros, por ejemplo.
la ideología de géneros. ¿Por qué? Porque ella estaba colocándole seguro al carro. Entonces, cuando estábamos haciendo lo del seguro, decía, ¿usted es mujer, hombre? ¿Sí? Como que, ¿cuál es su sexo? Mujer, hombre, y había una opción que no me acuerdo cómo decía, pero era que para esa gente que no se identifica como mujer o hombre. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, sí, tal, y yo digo, pues yo estoy muy en desacuerdo con eso. Entonces, no va a caer en ese tema porque no vamos a expandir más. El Obvio. hecho es que de ese tema pasamos a la política, entonces ella tenía un punto de vista totalmente diferente al mío. Totalmente. Ella apoyaba, por ejemplo, apoyaba que el gobierno tuviese control de las armas. Sí, que las armas tenían que ser quitadas porque tal, pero entonces yo le decía, bueno, pero Por eso salió el tema de Instagram que subiste. no, eso salió antes, lo que Ah, yo vi ya. en un podcast, sí, no, eso salió antes, pero con ella llegamos a esa conversación. Entonces, y sí, ellos, por ejemplo, hablaban y ellos estaban totalmente convencidos, ¿verdad? De que, eh, ¿qué dice aquí? Remaining meeting. Bueno, seguimos después de una pequeña falla técnica. Seguimos de nuevo. Bueno, entonces estaba diciendo, estábamos hablando del capitalismo, socialismo. Bueno, que la gente pues no tiene conocimiento de lo que sucede en la política. Entonces, al votar simplemente por un discurso político, no se saben de todo lo que está pasando debajo. Pasaba en el caso de la señora, ella está totalmente convencida de que su mejor elección fue Biden. Después pero entonces es donde yo digo, yo no estoy diciendo que todo de Biden sea malo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Pero las cosas que él y su partido están haciendo a la sociedad, los cambios en leyes, las aprobaciones, cierto metodología de trabajo, por lo menos veo que los medios de comunicación están todos orientados hacia la izquierda. La educación en Estados Unidos no se ha actualizado por 50 años. Por 50 años la educación no ha cambiado en los Estados Unidos, el sistema educativo. ¿Cómo tú no cambias una educación acorde al el momento que estemos viviendo o a los nuevos conocimientos que se van adquiriendo? ¿Me entiendes? Porque la ciencia no para. Pero todos seguimos todavía viendo leyes de Mendel en biología. eh, para darte un ejemplo, o sea, el sistema educativo no cambia. Ok, eso tiene que como que activársele una bandera roja. Bueno, luego, ¿qué vemos? Sí, su impuesto de taxes, los impuestos, incremento, eh, el rico es malo, que nos hacen de ser dependientes del gobierno, Claro, es ¿entiendes? que Como que, en mi opinión el tema del socialismo es una estrategia y es lo que he visto para ellos poder controlar y manipular a su placer, como pasa en Venezuela. O sea, en Venezuela, eh, el régimen, ellos lo que hacen es manipulan a la gente, o sea, tienen el control absoluto y nadie lo saca de ahí. Y yo creo que ese es el fin del socialismo y del comunismo. Yo creo que ellos hacen eso, es para eso, o sea, te van quitando libertades con el tiempo, porque uno dice, ok, si esa gente, o sea, en teoría la política es porque esa gente que está ahí es para que ayude al país, ¿entiendes? Ellos dicen cosas como que no, vamos a quitarle al rico y le damos al pobre. Ok, tú lo haces, pero en el fondo ellos están lucrando y lo que están haciendo es tener más poder, porque le estás quitando más poder a la gente. Ese es el exactamente, fin del comunismo y es lo que exactamente. se ha demostrado a lo largo de la historia. Y son tan brutos, men, que no ven que la reforma de impuestos, porque, ese es el discurso, le vamos a subir los impuestos a los ricos. Pero entonces llega al Congreso y propone la nueva reforma de impuestos. Y en la nueva reforma de impuestos todo el mundo paga más, incluyéndolos a ellos. Entonces, Mm, por ejemplo, ellos no lo ven desde el punto de vista en el que si tú eres pobre o clase media, pero tú quieres llegar a ser clase alta, pues ahora te va a costar más, porque vas a pagar más impuestos. exacto. Entonces, llega al punto en el que me molesta porque yo digo, o sea, ¿hasta cuándo la gente se puede poner la soga en el cuello de ellos mismos? Mm, Por ejemplo,
subir el salario mínimo de federal, ¿verdad? Que está como en 7.5 Ahora la hora a 15, es el doble, ¿ok? es Pues el doble. O sea, si ya de por sí el salario mínimo, la ujú, imposición del salario mínimo a las empresas y a los emprendedores se le hace difícil ujú. a la gente, este, imagínate que te aumenten el doble, que fue eso Bueno, también pasó en Venezuela. pero entonces, ¿qué es lo que yo veo? Vamos a verlo de los dos puntos de vista. Vamos a verlo desde el punto de vista en el que, por ejemplo, Amazon, ¿verdad? Es una empresa que está ganando billones de dólares, Ese también es otro ¿verdad? punto. Walmart, por ejemplo, otro gigante que es multimillonario, billonario, ¿verdad? Y sus empleados realmente ganan nada, porque yo tengo clientes que me compran un carro que trabajan en Walmart y yo les veo sus ingresos. Son $1,500 al mes. Ahora, eso, aquí en Estados Unidos, con 1,500 es pobreza, porque un alquiler de un cuarto te puede costar $600, $700 mínimo. Ya si quieres en un vecindario más bonito, pues va a costar más. Yo los he visto Bueno, hasta en 800, un solo cuarto, por ejemplo. Tú en mercado, vamos a suponer que comes barato y por ende comes mal, porque si tú aquí en Estados Unidos, si tú comes barato, comes mal. No es como en en todos Latinoamérica lados. que tú puedes ir a un mercado fresco y sale todo barato y compras comida de calidad. Aquí eso no lo hay. Bueno, aquí, Aquí bueno, aquí sí barato, todavía sí se puede. aquí barato es todo lo empaquetado, ¿me entiendes? Mm, Barato. Entonces tienes que gastar que $300, $400 al mes en comida. Vamos ya a por decir ahí 300, son 300 1.200. más 600 son 900, tienes 1,500. Por ejemplo, aquí es obligado que tienes que tener carro, Mm, obligado. Por ahí mínimo, mínimo, vamos a suponer que 300 más, al mes. ¿me entiendes? Y aparte, si tú sales a comer, son $50, un restaurante, por ejemplo. Entonces no puedes hacer todo ese tipo de cosas y, y por eso yo veo, yo digo, verga, pero Walmart, o una compañía tan grande, debería de verdad pagarle mejor a sus empleados. ¿Entiendes? Debería y tiene la capacidad, porque sí la Sí, tiene. No es una empresa que está en pérdidas, ¿me entiendes? Es una empresa que está generando mucho. Entonces, ok, vamos a verlo desde ese punto de vista. Yo opino que el salario mínimo sí debería incrementar, pero no a 15. No a 15, debería ser incrementado. Vamos a subirle que mínimo a 10. $10 mínimo lo que pudiese ganar cualquier persona, porque de pana hay gente que gana 8.50. Yo lo he visto, 8.50 la hora. Eso no debería ser. Mínimo mm. 10, 11, ¿verdad? Pero no Lo que a pasa es 15. que Entonces, ahí vamos a entrar en un dilema y por lo menos yo no estoy muy a favor de que el salario mínimo sea impuesto. sea Yo creo que impuesto. la gente debería establecer lo que quieren ganar, o sea, sus precios, Ujú. en base a sus habilidades y conocimientos. Por ejemplo, ok, si a ti te imponen un mínimo, las empresas se tienen que regir a eso, y si yo soy un emprendedor que está comenzando, pero por ley yo tengo que sacar tener un empleado y pagarle el mínimo, pero a mí me afecta mucho económicamente, el que sale mal soy yo, ¿entiendes? Correcto, Y yo no correcto. crezco, Pero acuérdate que el gobierno está, vamos a irnos al libro, al texto, ¿sí? El gobierno ¿ya? está para la protección de la gente, la Claro, protección del pueblo. Entonces, claro, el ejemplo que tú me diste está perfecto, pero también hay gente que simplemente ellos son empleados toda la vida. ¿Entiendes? Ellos exacto, no quieren tener negocio, ellos no pero quieren ahí, buscar. ahí es donde el mercado se regula solo, ¿entiendes? Pero entonces, ¿qué pasa? Por Para la ejemplo, si protección. se crea una mayoría donde diga, no, mira, nosotros no le vamos a trabajar a esa gente por menos plata, ¿entiendes? Ahora depende de tus necesidades. Si el mercado fuese un sitio donde las cosas prosperaran bien, no deberían existir, o sea, las necesidades serían como temporarias, no sé si me explico. En una Mm, economía sana, en una economía bien que va creciendo, ese tipo de cosas son muy escasas, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que los gobiernos y las empresas grandes también se benefician de eso. Dicen, no, mira, la gente necesita, vamos a poner el salario que nos dé la gana,
y vamos a hacer esto así y así y así, y se aprovechan por ahí, o sea, por el tema de las leyes y pasan esos escenarios, porque aquí también pasa mucho. Aquí pasa mucho de que las empresas, hay mucha burocracia, hay mucha corrupción Ujú, por términos legales. Por ujú, ejemplo, yo trabajaba mucho en los malls, en los centros comerciales, y conocí muchos guardias de centros comerciales. Y ellos aquí, un guardia te gana entre 400.000 pesos, 500.000 pesos, que son, no sé, como $600, algo así. ujú, Y ellos están contratados por empresas externas que no son del mall, ujú, son empresas de servicios. ujú, Por ejemplo, hay empresas de seguridad que le hacen seguridad a todos los malls. Entonces, ellos le cobran al centro comercial una tarifa por guardia y le pagan otra tarifa a los guardias. O sea, ellos se meten en, de lo que yo entendí, cada guardia debería ganar como 1.500.000, 1.300.000 por ahí. O sea, ujú. casi tres veces lo que le pagan. Y todo ese dinero queda en manos de gente, de la empresa, de gente que está arriba de términos burocráticos. ¿Y por qué ellos todavía siguen ganando eso? Por temas legales. O sea, las leyes lo protegen y el gobierno sabe eso, pero no hace nada. Ahí es donde digo, ok, ¿por qué se impone eso? Porque no hay una ley donde, donde vea esos casos y todos ganen. O sea, está bien, tú estás ofreciendo el servicio de logística, de conseguir a la gente, de recursos humanos, pero tampoco te puedes meter tanta plata sin hacer nada. O sea, estás ganando mucho más sin esforzarte, ¿entiendes? Y ahí es donde viene Bueno, la pero diferencia de también, clases no, sociales. pues puede ser que sí, puede ser que no, porque también yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, que cada persona debería poder decir, no, yo valgo tanto. Y yo estoy de acuerdo. Y yo creo que eso, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos está, porque, por ejemplo, yo sé que yo no voy a trabajar en un McDonald's. Yo lo sé que no. Yo no valgo eso. Pero eso es lo que mi McDonald's me puede ofrecer. Entonces, Claro, simplemente McDonald's no es el lugar para mí. ¿Sí me entiende? Ahora, si el guardia, a él le hicieron la propuesta y él aceptó y él está ahí. exacto. Y él va a Pero es ser pagado porque no sabes. acorde a las habilidades de él. Si su trabajo es caminar alrededor del mall durante la noche para asegurarse de que nada suceda cuando realmente nada sucede, ¿entiende? Le van a pagar a más del salario mínimo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo él de especial? Ahora, si usted me dice que usted es un guardia que usted tuvo un entrenamiento durante un año o dos en armamento, en no sé qué y en tal, por lo tanto usted la compañía lo trata diferente y le paga un salario más, Claro. usted está siendo pagado acorde a sus Pero habilidades. ahí, exacto. Pues No, sí, entonces eso lo voy donde entiendo el salario mínimo. perfectamente. El salario mínimo debería estar porque para evitar el abuso, porque, ¿entiende? Tiene que haber, para eso está el gobierno, ¿sí? Como para tomar control, pero es para protección de la gente, ¿verdad? Que pues no tiene esa mentalidad porque siempre va a existir. Y Sí, para control, ¿me entiende? De repente fronteras y cosas, ese tipo de cosas. Para eso está el gobierno. Entonces, yo opino que debería haber un salario mínimo que sea y que todos los años deba cambiar si es necesario, pero un salario mínimo para que la gente con ese salario mínimo cumpla sus necesidades básicas, que es comida, educación y hogar, ¿sí? Y claro, salud. Entonces, si el salario mínimo cumple para esas necesidades básicas, yo estoy de acuerdo con él. Por lo menos aquí en Estados Unidos no cumple. Usted no vive con $1,500 bien. Aquí una persona debería tener por lo menos $2,500 al mes en salario mínimo en el estado de la Florida para vivir cubriendo las necesidades básicas y que pueda tener un estilo de vida más saludable. Eso es lo que yo creo que el gobierno claro. debería hacer. Sí, o Entonces, sea, en el sistema en que estamos ahora, eso es lo ideal. exactamente, eso Es para lo ideal. mí el gobierno está es para eso. Entonces, cuando usted sube un salario mínimo, tanto el doble, ¿qué pasa? Vamos a verlos ahora. Ya lo vimos desde el punto de vista de la gente que, oh, sí, porque voy a ganar más y ya no voy a ganar 1,500, ahora voy a ganar 2,500 y voy a poder comprarme esto, comprarme aquello, porque eso es lo que ellos piensan. Sin saber que, pues si ellos pagaban $100 de impuestos, ahora van a pagar 200. ¿Sí me entiendes? Porque el impuesto de ellos no bajó, sigue siendo Claro. el 15,3% de lo que usted gana.
¿verdad? Es bastante. Entonces, ellos están apoyando eso solamente porque ellos quieren herir a los ricos. Boom. Eso es ellos. Ahora vámonos al punto de vista del empresario. Suben los impuestos, pero sube el salario mínimo. Ok, entonces vamos a suponer que yo tengo un restaurante que yo tengo 10 empleados, ¿verdad? Tengo 10 empleados, ahora mi nómina subió el doble. Resulta ser que tengo dos opciones. Si tengo que pagar el doble de dinero para seguir adquiriendo la misma cantidad de dinero, tengo que o subir los costos, ¿verdad? Subir el precio de mi producto o servicio para poder afrontar esa subida de costos. Entonces, por ejemplo, si yo vendo hamburguesas a $9, ahora las voy a tener que vender a 11. Claro, Entonces quiere decir que eso me va a hacer afecta, quizás perder clientela porque se van a ir a la hamburguesa que es más barata en otro lado y también es claro. buena. Eh, o tengo que simplemente despedir a 5, El ¿verdad? recorte, Sí, despedir a 5 y como pues ya les estoy pagando más, pues esas 5 personas tienen doble trabajo, claro. pero les estoy pagando más. Sí, es que todo depende de un equilibrio. Y yo por lo menos Ujú, personalmente no estoy muy a favor de los impuestos, ya sea tanto para los ricos como para los pobres, porque es un robo, o sea, va con lo mismo del Estado. Si tú te pones a analizar eh, el tamaño del Estado, de la mayoría de los gobiernos, es gigantesco, o sea, tu plata se va en cosas realmente absurdas y sin sentido. O sea, ujú. los estados te cobran esos impuestos para esas cosas sin sentido. Entonces, tú como contribuyente te da rabia, porque ¿qué hago yo pagando X cantidad de impuestos para que el Estado siga creciendo si no está haciendo nada, no está asegurando nada? Lo que hace es poner más trabas, porque pues eso es lo que hacen la mayoría de los estados. Entonces, yo creo una sociedad donde sí tienen que haber impuestos, pero que no sean tan altos, solamente para las cosas realmente básicas, porque yo soy fiel creyente de que el mercado se regula solo. Para todo tipo de cosas hay una solución y eso lo hace el mercado, lo hace la gente, ¿entiendes? Si, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el Estado de, no sé, dime, en el tema de salud, en Venezuela, por ejemplo, que es un Estado socialista, ¿por qué ellos son los que tienen que hacer todo en la salud? ¿Por qué ellos son los que se tienen que encargar de todos los hospitales? ¿Por qué no las empresas privadas que pueden ofrecer un mejor servicio, que están especializadas en eso, que han estudiado para eso? ¿Entiendes? Entonces los impuestos, por Pero eso en los Venezuela impuestos, todavía hay clínicas privadas, ¿o no? claro, obviamente, pero en general los hospitales grandes, la infraestructura grande, está en manos del Estado, del gobierno. Y eso pasa en la mayoría de los países. Exacto, deberían, bueno, sí, lo que pasa es que en el caso de Venezuela, claro, están las del Estado que sabemos que no sirven y Claro, están las privadas que pues son las que medio se aguantan claro, ahí, pero son más caras e inaccesibles para la claro, por el mayoría de las mismo tema de personas. los impuestos también. Entonces, Y están, por ejemplo, las carreteras, eh, pero es que por, yo sí opino que, ok, bueno, aquí en Estados Unidos, el gobierno es el que se encarga de aprobar los proyectos, pero los que hacen los proyectos son de las empresas carreteras privadas. son empresas privadas, igualito los Claro, hospitales, igualito con todo, y esto está bien. El gobierno está solamente para regular en la protección a exacto, la gente, porque si no, me imagino que aquí las carreteras, por ejemplo, fueran más caras, exacto. tuviesen peajes cada milla, Es que ese es el porque el trabajo, rico siempre se va a querer enriquecer claro, más, ese es pero el tiene que trabajo haber una protección. ese es el trabajo del Estado. Porque si no Exacto, pasa lo que pasa aquí en Chile. Aquí en Chile hay corporativismo, que es cuando las empresas grandes, las corporaciones grandes, eh, se asocian, vamos a decirlo así, con el gobierno y ellos son los que ponen a las personas en el gobierno y todas las leyes que ellos sacan favorecen a las grandes empresas. Y eso es lo que pasa aquí. Y esa ideología, llamémoslo así, esa idea, esas políticas son las que también traen a gobiernos socialistas. Que eso también pasó exactamente. en Venezuela. Exactamente. Entonces, el capitalismo sí tiene que, pero tiene, exacto, no puede ser ni tan a la izquierda ni tan a la derecha, en el centro. O sea,
debería haber un salario mínimo, yo opino que del 10 al 11 para que la gente tenga un poco mejor de calidad de vida. Los impuestos sí deberían no ser tan altos. Me parece que el gobierno puede aprovechar mejor el dinero que adquiere y más bien fomentar a la gente al progreso. En vez de Claro, decir, tranquilo, que si te quedas desempleado, yo te voy a dar, por lo menos aquí en Estados Unidos, $300 a la semana si te quedas desempleado hasta que encuentres empleo. Yo opino que eso debería de ser eliminado. no, eso Yo opino que eso fomenta la debería de ser vagancia, eliminado. Usted necesita contribuir a la sociedad. Siempre. Ahora, hay excepciones. Si usted tiene una enfermedad, ¿verdad? O de repente algo sucedió que usted necesita ayuda del gobierno, sí tiene que existir, ¿verdad? Pero algo que es te, increíble la cantidad de un gente que colchón, yo veo aquí en Estados Unidos. Ya me apaga el teléfono. ya. Es increíble la cantidad de gente que yo veo aquí en Estados Unidos que vive del desempleo. O Mm. sea, ellos se adaptaron a un estilo de vida de $300 a la semana que es nada y Por no ellos hacer nada. por no hacer nada. Y hermano no hace nada. Y lo peor es que se meten en deudas. Mm, Van a que comprar carro financiado. Y yo digo, pero ¿cómo una persona puede estar buscando algo que no puede pagar? Entonces, eso es lo que, entonces, claro, cuando viene alguien con un discurso político de que yo te voy a dar, votan por pues, él, ¿me entiendes? claro. Y sí, empiezan a dar dinero de desempleo y regalando cheques y la gente vive de Feliz, eso. Y yo hablo con gente, la gente dice, sí, porque me va a llegar el cheque de $1000 que me va a mandar el gobierno. Entonces yo con eso yo voy a dar la inicial para el carro. Y yo me les quedo viendo y yo digo, increíble. claro. Se O fomenta o sea, increíble, esa increíble. flojera de que la Sí. gente no haga nada. Eso pasa en todos lados. Entonces, claro, ahí es donde viene el comunismo, pero el comunismo se pone más difícil, porque yo veo en los países comunistas como China, Rusia, Irán, este, Corea del Norte. Estamos hablando de control masivo. En China, hoy, en 2021, hoy, tú no puedes salir a la calle y decir, estoy en contra del presidente, Mm. porque De si hecho, usted lo hace, usted va preso. sí, China se rige bajo un sistema de puntaje. Preso. Usted Tiene no sus tiene propias redes libertad de sociales. expresión. Por lo menos la economía en China, la gente, Wong, hay mucha pobreza. Es Ujú, muy difícil para la gente china subsistir. ¿Qué pasa? Se tiene como una apariencia. Es como que son comunistas, pero les gusta el capitalismo porque tienen muchas empresas claro. con sistema capitalista dentro Lo de que China. pasa es que en China pasó algo muy, vamos a decirlo, raro, pero ese es el fin del comunismo, de que el Estado se haga cargo de todo el poder del país, el Tome poder control de productivo, todo. adquisitivo, claro, y eso es lo que ellos han hecho, y ellos se han aprovechado de que metieron un motor productivo donde las empresas trabajan, ellos pueden decir, no, aquí en China hay propiedad privada, aquí en China no existe tal cosa como empresas del Estado, pero esas propiedades privadas están puestas a dedo por los chinos, que es lo que Ujú. también pasa en Venezuela. Ellos producen obviamente y hacen las cosas y por eso China se ha mantenido, pero en la práctica es un gobierno totalmente comunista, o sea, todos esos recursos van para ellos. Bueno, el Partido Comunista de China es el más grande del mundo. Es Ujú. un partido con extremadamente demasiado poder, ¿ok? Por lo menos ahorita el presidente, el CEO de Alibaba, ¿verdad? Tiene tremendo peo con China ahorita porque él es una persona muy influyente, Jack Ma. ¿Sabe cuál Ya, es, no? no. De hecho, tuvo perdido un tiempo. Exacto, se desapareció unas semanas después de como en una entrevista que el bicho dijo como que unas cosas en contra de China. Voy a compartir la pantalla para la gente que no sepa quién es Jack Ma. Jack Ma, de Alibaba. Bueno, entonces estuvo desaparecido y China resulta ser que le subió. Él tiene una compañía de finanzas, se llama Alipay. Se la voy a colocar aquí. Alipay. Resulta ser Sí, que, lógicamente, como todo comunismo, China controla los bancos. Todos los bancos son de China.
Ellos tienen el control financiero dentro del país, ¿entiendes? Lógicamente. Alipay es una aplicación, una app que funciona como un banco, pero es todo digital, ¿ok? Ujú. Se conecta con los bancos, tú puedes pagar, tener tarjetas de crédito, todo, todo. Entonces, Alipay funcionó tan bien porque de verdad él lo creó para ayudar a la gente, ¿sí? O sea, ofrece un servicio muy bueno. Se le están yendo muchos clientes de los bancos a Alipay, Alipay. ¿ves? Se le están yendo muchísimo y eso no le conviene al gobierno. Entonces, Mm. ¿qué hizo el gobierno? A los, a los bancos, siempre cada gobierno le exige tener un mínimo de reserva de acuerdo a la cantidad de dinero que prestan. Por ejemplo, en Estados Unidos es ahorita el 1%. O sea, si tú prestas $100,000, tienes que tener el 1% en reserva de eso. O sea, no lo puedes gastar, no lo puedes prestar, ¿sí? En China era más o menos bajito. China lo puso a 30%. Entonces, Imagínate. ante los bancos eso es casi insostenible, pero claro, como los bancos son de China, ese 30% para ellos es nada. Es Ellos nada, controlan todo. claro. Si ellos tienen ya todo el dinero. Entonces, se le puso difícil la cosa a Jack Ma y está bajo peos. Otro ejemplo que tengo aquí. Miren, dice, Rusia dice que le va a como que lentizar, como bloquear el acceso a Twitter. Dice que Moscú acusó a Twitter de fallar en remover contenido que ellos piensan es ilegal. Entonces dice que después una compañía de websites, de páginas web, sufrió no sé qué. Entonces aquí sale el tema. Resulta ser que Rusia amenazó a Twitter que si no le quita un contenido que encontraron en una publicación, que si no lo banea, entonces que los va a hacer ilegal en Rusia. Eso es Claro. comunismo. Se implementa todo bajo la fuerza. No tienes opción. ¿Sí? Es Eso una es dictadura, o comunismo. sea, es más una dictadura, pues. En Rusia hay un sistema capitalista, Ujú. pero siguen, ellos son, o sea, el gobierno es una dictadura en sí, ¿entiendes? Exacto. Entonces, tú no puedes simplemente traer a una sociedad libre a hacer una sociedad comunista sin una preparación de años. Estamos hablando de que las generaciones tienen que nacer escuchando cierto tipo de información, Claro, cierto tipo de psicología. En, Al final, eh, es algo que yo ya me he dado cuenta que funciona, lamentablemente. Esa, Ese sistema funciona. pero es Se ha que aplicado en muchos así se casos. han implementado la mayoría de los sistemas Aquí en Estados eh, Unidos está comunistas. grave. Si Yo te lo das veo cuenta, grave. en la Alemania nazi, ellos llegaron así, fue por el discurso que daba Hitler después de la Primera Guerra, Ujú, que se metió en la política y tuvo mucha influencia y al final ya cuando tenía todo el poder fue que, que dio el golpe, por decirlo así. ujú. En Venezuela tomó más tiempo, China, el gobierno comunista china fue más rudo, fue más, cómo explicarlo? Fue más violento en meter las ideologías, pero era porque en ese entonces no había, no había tanta información como la que hay ahorita, no había tanta comunicación como la que hay ahorita. Por ejemplo, en Venezuela, eh, igual se violan los derechos humanos, pero es como que causa más impacto, por decirte, el tema de las protestas, hubieron violaciones, hubieron peleas, de todo, que se ve y se vio, y eso hace que las cosas vayan más suaves. No sé, eso me Correcto. he dado cuenta yo, que los gobiernos no sean tan, como tan evidentes, y van metiendo políticas más, cada vez con el tiempo más fuerte, y la gente no se da cuenta. Si te das cuenta, en- poniendo el caso de Venezuela, todo comenzó, diría yo, cuando Chávez metió el tema de la Constitución de Ujú, 1999 ujú. y ese cambio permite que legalmente haya una dictadura, eh, hay una prolongación en el poder, que eso fue lo Sí, que pasó. entonces, pues bueno, me gustó el tema de este podcast porque
Yo siento que quería dar como mi opinión sobre lo que yo veo. Me gustaría que bastante gente en Venezuela lo escuchara. A ver, Ahora, qué opinión claro, tienen ellos también? Me gustaría escucharlo, sobre todo gente en Venezuela que está en otros países, que de repente está viviendo otras metodologías de política. ¿Qué opinan? a mí ¿Verdad? me gustaría saber qué opinas tú de cómo se mueve la economía mundial. ¿Tú crees que la economía mundial es 100% capitalista o tiene algunos aires de socialismo? ¿Qué opinas tú de eso? Porque Este, nosotros entendemos que el socialismo es el intervencionismo del Estado ujú, para ellos tener control sobre todo, donde no haya clases sociales que los recursos los manejen ellos. Y ujú, también es intervencionismo, o sea, que ujú. ellos meten la mano. ¿Qué opinas tú de cómo está la economía actualmente? ¿Tú crees que las crisis son causadas por el capitalismo? Yo no creo que las crisis sean causadas por el capitalismo. Yo no creo que las crisis sean causadas por el socialismo. Yo creo que las crisis son causadas es por nosotros mismos como personas eh, individualmente. Te voy a dar un ejemplo. Si vamos a suponer, vamos a caer en la suposición, ¿verdad? De que lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos es lo que nos va a llevar a un socialismo y toda la gente, o por lo menos el 80% de las personas que vivimos aquí, lo vemos y nos oponemos en contra de eso, simplemente el socialismo nunca sucede, ¿verdad? Simplemente nunca sucede. Esa persona no llega al poder. Claro, Entonces, eh, opino que la responsabilidad no está en la persona que vaya al poder, sino en nosotros. La exacto. responsabilidad está en nosotros de saber, de no ser perezosos y no caer y no tener esa mentalidad de pobre, de ni siquiera estar pendiente de qué sucede en el Congreso para tú saber Exacto. si vas a votar bien o no. Pero tú crees, Ahí voy a exacto, tu pregunta. por Voy a eso tu, voy a, voy a tu pregunta. dale, dale, de ahí ¿Cómo sigo con se el tema. la economía mundial? ¿Sí? Ujú. Esa fue tu pregunta. Del modo que yo lo veo, Claro, es como un capitalismo, pero ¿qué pasa? Ahí es diferente porque ellos no se pueden meter con los otros. O sea, tú no puedes meterte con los otros. Tú haces tratos entre países. Por ejemplo, voy a hacer un trato con Inglaterra para comprarle tantos barriles de petróleo al año. Entonces Inglaterra me va a dar un cierto precio por tanto tiempo, me va a financiar. Son tratos. ¿Sí? Así se mueve la economía mundial con tratos. Por eso es que los presidentes viajan y hacen tratos en economía. ¿Qué claro, pasó, papi? perfecto, Hacen ya. tratos en economía, hacen tratos etcétera, ¿sí? Te compro armamento, tú, ¿me entiendes? Tú me das tanto, etcétera. Claro, Yo eso es creo que capitalismo, para mí, sí, que yo veo sí, como un capitalismo, pero a un diferente nivel. pero Porque es capitalismo, porque sí, es convenio mutuo, es intercambio. Pero, por exacto. ejemplo, ¿qué crees tú que es cuando los bancos centrales intervienen en la economía? Sí, eso me parece socialista, Eso es socialista. porque Y de es hecho, mucho poder. la economía que estamos viviendo actualmente es Ujú, una mezcla entre el capitalismo y el ujú, socialismo. ujú, Mucha gente vamos a decir la mayoría de las personas socialistas que defienden sus ideales, ellos le echan la culpa totalmente al capitalismo, pero no entienden las políticas monetarias que tienen los países y los bancos centrales que son socialistas, son meramente socialistas, ujú, ¿entiendes? Y no saben que la mayoría de las crisis causadas a nivel económico son por políticas socialistas. Ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa? O a nivel mundial, si tú, ¿qué es socialismo? Hay dos tipos de socialismo. Está el socialismo cuando le aumentan los impuestos a los pobres, que es lo que pasa aquí en Chile. Le aumentan los impuestos a los pobres, la gente tiene muy poco poder adquisitivo, que es lo que te estaba hablando temprano, ya sea por políticas burocráticas, por leyes que favorezcan a las corporaciones. Eso es socialismo, porque tú le estás quitando plata de la gente pobre a los ricos. Eso es socialismo, ujú, eso no es capitalismo, hay intervencionismo. Y está el otro tipo de socialismo, que fue el que pasó en Venezuela y ha pasado en muchos sitios, que es que le quitan a los ricos para los pobres. De las dos maneras es socialismo. Y yo creo que ese es el mal
del, del que hay en el mundo, pues que le quitan plata, ya sea a los pobres o a los ricos, ¿entiendes? Ujú, Y eso, o sea, y con respecto al otro punto que estabas diciendo, que todo va a cambiar cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros sepamos a quién vamos a escoger o qué políticas nos van a meter, ahí es donde está el cambio. La gente cree que el cambio está yendo a la calle a pelear, a protestar, a hacer vandalismo. Está bien. O sea, si tú crees que esa es la idea, está bien, pero el verdadero cambio, la verdadera revolución está en uno, en lo que uno se educa, en lo que uno lee, en lo ujú, que uno ve. Si, es lo que dice Henry Ford, si la gente supiera eh, cómo funciona el sistema bancario mundial, mañana mismo habría una revolución, pero la gente ujú, no sabe. ujú. Exacto. Y exacto. Pues nada, papi, bien. Yo me tengo que ir. Tengo Dale, ahorita una otra cosa que hacer, una piscina. mm, andan Sí, disfrutando el entonces, fin. fino, papi. Me gustó el podcast de hoy. Vamos a compartirlo y estamos pendientes para el siguiente. Bueno, Otra semana. cuídese, tenga buena Bueno, papi. semana. Feliz día.